Vamos a estar hablando de un reporte de un caso de una intoxicación con cobre y bueno, nos va a estar comentando un poco sobre esto. Él es especialista en pediatría por la unidad de alta especialidad allá en México. También es diplomado en toxicología clínica, profesor del módulo de pediatría médica también allá y presidente de la Sociedad Mexicana de Toxicología. Así que él a estar comentando un poco sobre este caso, así que cuando quiera, doctor Víquez, puede iniciar la presentación. Bueno, Sí, buenos días. bueno, Gracias, Belén. Quería saludarlo, Juan Elías. Muchas gracias. Sabemos que para nuestra audiencia, quizás usted vea que hay poca gente, pero es por la diferencia horaria. Tenemos gente desde México, el Caribe y demás. Como esto se filma, lo ven en otro momento. Ya le vamos a pedir a usted 2 o 3 preguntitas porque al final va a haber un choice, un examen final. Pero todos ven, seguro que ven todas las filmaciones de todos los docentes que aparecen. Así que le agradecemos porque ha hecho un esfuerzo grandísimo usted y que haya aceptado. Así que bueno, esperamos sus palabras y aprender un poco de toda su experiencia. Muchas gracias y gracias, Belén. Bueno, muy sí, bien. muchas gracias. Sí, bueno, vamos a iniciar. Bueno, primero un agradecimiento a la doctora María Rosa González Negri por la invitación para participar en este aniversario del hospital. Y bueno, vamos a iniciar, inicio con esta imagen. Este año, el próximo mes, se llevará a cabo en la Ciudad de México el Congreso Mundial de Pediatría, que es del 8 al 11 de mayo, al cual están todos invitados. Y del lado izquierdo tenemos una imagen que bajé de internet, de las muchas que hay de México. Em, una imagen del volcán que se llama Popocatépetl, y esa iglesia que ustedes ven arriba está construida sobre una pirámide. Entonces, es una imagen muy bonita, sobre todo en la época de invierno. Pero bueno, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a revisar un caso que tuvimos en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde yo tuve a cargo la clínica de atención al paciente pediátrico intoxicado durante 10 años. Es un caso que ocupó un abordaje y un tratamiento multidisciplinario. Son de los casos que yo digo que son casos de difícil diagnóstico. Ahora bien, hemos estado acostumbrados a ver en los servicios de urgencias las intoxicaciones agudas. Sin embargo, ya desde hace varios años para acá, se han estado viendo en nuestro país, en México, en ciertos estados, algunas intoxicaciones ya de tipo crónico en población pediátrica, sobre todo por exposición a metales pesados, en especial los problemas de falla renal aguda y que posteriormente evolucionan a falla renal crónica. Entonces vamos a revisar un caso que se llama cuprotoxicosis, pero que también recibe el nombre de toxicosis idiopática por cobre. Entonces, esta es una paciente preescolar femenina. Vamos a ir desglosando el caso. Este es el caso de la paciente, pero yo se los voy a ir comentando paso por paso. Bueno, fue un caso que ya presentamos en un congreso de la Asociación Mexicana de Pediatría, ¿sí? Y bueno, pues por la relevancia, lo seguimos presentando porque son casos a los que se puede uno enfrentar. Ahora bien, eh, eh, los, perdón, es que voy a regresarla porque no le puedo quitar el efecto. Permítame. Bien, vamos a presentar el caso de una paciente preescolar femenina con intoxicación crónica por cobre, que es uno de los metales pesados.
Vamos a revisar algunos aspectos de la información que hasta el momento tenemos. Sin embargo, han habido algunas controversias respecto a la parte del abordaje diagnóstico. También otro de los objetivos es concientizar a todo el personal médico o residentes de que el interrogatorio es una herramienta fundamental para llevar a cabo muchas veces un diagnóstico, sobre todo la elaboración de la historia clínica. Yo les voy a compartir algunos aspectos de lo que se ha llevado a cabo en el Hospital de Pediatría, porque pasó de ser el hospital de un centro de información y asistencia toxicológica, pasó a ser una clínica de atención al paciente intoxicado por la complejidad de los pacientes que llegan a los servicios de urgencias y que, bueno, después la estancia hospitalaria se prolonga durante varios días. Y también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que vamos a revisar. Tuvimos una época en el hospital en que estuvimos recibiendo pacientes con falla hepática aguda, de esa forma aguda. Y tenemos por ahí 2, 3 pacientes que llegaron con una exposición crónica, uno de ellos por productos herbolarios, y el caso de esta paciente que es una intoxicación crónica por cobre. Perdón, es que se vuelve. Entonces aquí vamos a ir desglosando el caso. Es una paciente, esta es la ficha de identificación del lado izquierdo en la parte superior. Es una preescolar femenina de 2 años, 11 meses. Ella es originaria de una población que ahorita vamos a ver en un mapa, que se llama Acámbaro, Guanajuato, México, que colinda precisamente con un estado eh, que se dedica a la producción de artesanías de cobre. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ella ingresó el 13 de marzo y el egreso por defunción fue el día 23 de marzo. Es una paciente con un bajo nivel socioeconómico por el área donde donde vivía la paciente junto con sus padres y otro hermano. La paciente del caso que vamos a revisar, y bueno, pues considero que estos casos son de mucha enseñanza. Es una paciente que tenía como antecedente un hermano de 3 años que falleció por una cirrosis hepática de causa no determinada. Ese es el antecedente importante que se tiene en esta familia, porque no había ningún otro antecedente ni en los padres o algunos otros familiares con alguna enfermedad parecida. Entonces, el hermano de esta paciente, pues, cursó también con datos de ictericia muy importantes, tuvo una distensión abdominal importante por líquido de ascitis, y bueno, este paciente fue atendido en el Centro Médico de León, Guanajuato, que ustedes pueden ver en la parte superior derecha. Es una unidad de tercer nivel de atención. Sin embargo, el paciente falleció en esa unidad por complicaciones de la falla hepática que tenía en ese momento. Sin embargo, aquí en nuestro país, sobre todo en la población de nivel socioeconómico bajo, tenemos mucho problema para que los padres acepten el estudio de necropsia, que esa es otra situación. Tenemos que hacer una labor de concientización de la importancia que tiene los estudios de necropsia, sobre todo para estos casos de tipo académico. Entonces no se autorizó el estudio de necropsia y pues no se supo en realidad cuál había sido la causa del fallecimiento de este paciente, es del hermano de la paciente. Y todavía la paciente tenía otro hermanito más de 1 año, aparentemente sano. Estos son los antecedentes. Ahora, la paciente llegó al hospital de pediatría. Sin embargo, el diagnóstico, no tenía un diagnóstico establecido todavía, porque, bueno, llegó con un cuadro de falla hepática crónica, digamos, agudizado, y se tuvo que dar tratamiento, se tuvo que iniciar tratamiento para la paciente que tenía algunos datos de encefalopatía hepática.
Y bueno, primero es vista por el servicio de gastroenterología en el hospital de pediatría. Ahorita vamos a pasar unas imágenes, donde fue valorado por el servicio de gastroenterología, pero además se empezó a abordar como una paciente con una falla hepática pues ya crónica. Sin embargo, después de haber hecho varios estudios de laboratorio y gabinete, no se había concluido un diagnóstico. Entonces ya cuando estas cuestiones suceden y lo que hicimos durante este tiempo que yo estuve a cargo de 10 años, fue a concientizar a los médicos residentes, también a los médicos tratantes, para pensar en que un paciente puede tener una intoxicación crónica o aguda. Entonces, dentro de los antecedentes que había, es que a estos pacientes se les administraba, a ellos les daban, bueno, por la edad, y aunque la paciente es un poco ya más grande, les administraban, o es decir, tenían un recipiente de cobre. En este recipiente de cobre, pues, se cocinaba la leche con cereal de avena, y esto es lo que se les daba a los pacientes, a los tres, al hermanito que había fallecido, a la paciente y al hermano. Entonces, ese tenía ese antecedente. Entonces, la leche ahí hervía en un recipiente de cobre que vamos a ver más adelante, y este recipiente de cobre, bueno, se consideró como la fuente de exposición principal por la contaminación de digamos, la preparación de alimentos. Eso lo vamos a tallar un poco más adelante. Pero aquí este antecedente no se había tenido, sino hasta que llevamos a cabo un interrogatorio exhaustivo a los padres, pues que en todo momento estuvieron ahí, pues, al pendiente de su hija. Y bueno, ya después, en cuanto al interrogatorio del padecimiento actual, vemos que es una paciente que tenía una ictericia de 3 meses de evolución. Bueno, de hecho, el hermano falleció más o menos en diciembre del año previo, y la paciente empezó su padecimiento actual, pues prácticamente 3 meses después de que había fallecido su hermano. Entonces tenía 3 meses con ictericia, 3 meses con acolia, 3 meses con coluria. Tenía ya también incremento del perímetro abdominal, 3 meses de evolución, y además se agregó tos em, e irritabilidad. Es decir, la paciente ya también tenía algunos problemas de afectación a nivel del sistema nervioso central. eh, y bueno, en esta parte, bueno, la paciente tenía ya datos de encefalopatía hepática, que no era en realidad tan grave. Y entonces, esta paciente fue atendida en el Centro Médico de León, Guanajuato. Eh, Sin embargo, la paciente se le hicieron varios estudios. Dentro de estos estudios que se le hicieron, se le hizo una biopsia hepática. Sin embargo, esta biopsia hepática nunca fue estudiada, nunca se llevó a patología. Entonces los padres conservaron pues el tejido en cera, que venía envuelto en cera, y ese estudio pues lo ocupamos posteriormente para hacer la microscopía electrónica. Entonces la paciente fue derivada a un hospital, nuevamente al hospital de tercer nivel del IMSS y de la Ciudad de México. Previamente, por los padres, por la inconformidad que habían tenido del diagnóstico y que no era muy rápido el estudio, pues solicitaron el alta voluntaria y una segunda opinión médica. Entonces fue como llegó al Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Este es un mapa de la República Mexicana, y solamente les quiero mostrar aquí el color que está en naranja. La paciente era originaria de ese estado. Entonces es un estado que está más o menos a unas 4 o 6 horas de la Ciudad de México por carretera. Entonces es un estado que colinda con un estado que, como yo les comentaba, se dedica a la elaboración de artesanías de cobre, y que de hecho no solamente en ese estado, sino que la venta de estos utensilios o artesanías de cobre pues se vende prácticamente en toda la República Mexicana. Este es el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Es un complejo bastante grande que tiene varios hospitales: hospital de cardiología,
especialidades, oncología, y bueno, el hospital de pediatría es el que se ve del lado derecho, en la parte superior del lado derecho. Fue donde se envió a la paciente y donde posteriormente ya tuvo todos los estudios que se tenían que llevar a cabo y donde, bueno, finalmente desencadenó pues el fallecimiento de esta paciente. Bien, aquí ven ustedes unas fotografías de la paciente. Cuando ingresó al hospital de pediatría, la paciente tenía datos de insuficiencia respiratoria moderada, que fueron mejorando durante los días subsiguientes. La paciente estuvo en terapia intermedia. La verdad es que de los pacientes que yo he visto con falla hepática es la que más me ha impresionado porque la ictericia era muy importante. Era una coloración, esta coloración pues es decir, superior a los casos que hemos visto, porque recordemos que el problema es más que nada de la acumulación de bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa y por todas las alteraciones que tiene afectaciones al metabolismo a nivel hepático. El abordaje terapéutico a la paciente inicialmente fue vista por el servicio de gastroenterología y se le indicó tratamiento para disminuir las manifestaciones de irritabilidad que tenía, es decir, la encefalopatía grado 2. Si ustedes notan, bueno, la ictericia también a nivel de las escleróticas. También tenía, si ustedes pueden visualizar a nivel del abdomen, se ve una cicatriz que fue el sitio donde se llevó a cabo la toma de biopsia. Y bueno, pues prácticamente todas las extremidades, todo era, el color, la ictericia era sumamente importante en este caso. Entonces, una paciente irritable, siempre que uno la revisaba, estaban con bastante llanto, siempre con monitorización. Entonces, esas son algunas fotos y desde aquí uno ya puede empezar a ver cuáles podrían ser los posibles diagnósticos probablemente diferenciales en una paciente que llega con un cuadro pues ya de tantos meses de evolución. Sí, bueno, más bien 3 meses de evolución, no eran más de 6 meses, pero bueno, por lo menos eran 3 meses de evolución y uno ya podría pensar que no era una falla hepática aguda. Sin embargo, en el hospital de pediatría, a raíz de que tuvimos muchos casos de falla hepática aguda, implementamos un diagrama de flujo para poder llevar a cabo un interrogatorio y poder excluir algunos otros causas derivados de la ictericia tan importante que tenía, como por ejemplo, les comentaba, en México se utilizan mucho los derivados herbolarios. Somos un país que está acostumbrado a la herbolaria. Y bueno, por ahí tuvimos ya un paciente con con una falla hepática crónica también por la administración de productos Herbalife que se venden aquí en nuestro país y que se pueden adquirir a través de internet, pero están contaminados con pesticidas, con metales pesados, con bacilos, y esto ha generado los problemas de falla hepática. Entonces, pero sin embargo, los pacientes continúan consumiéndolo. Desde luego, de las causas de intoxicación aguda, pues la más frecuente es paracetamol, los derivados de los antiinflamatorios no esteroideos, el hierro, entre otros. Entonces, aquí uno puede empezar a pensar que ya no era un caso de una intoxicación aguda, entonces tenemos que ahora ver la otra situación de cuáles podrían ser las causas de una falla hepática crónica. Entonces, pues, recordemos que se tiene que iniciar un abordaje diagnóstico. En este caso se hicieron determinaciones, por ejemplo, de cobre. Se pensó también que podía ser una enfermedad de Wilson, también por este antecedente que se tenía de la administración de alimentos en recipientes que contenían cobre, que yo siempre he pensado que estos recipientes únicamente son como artesanías y que no deben de ser utilizados para la elaboración de alimentos.
Entonces, aquí podemos ya, empezar a pensar, pues ya otras causas más bien de tipo crónico. Este es una fotografía que tenemos estos se llaman casos, son unos casos eh, de cobre que están hechos en forma manual. Más adelante vamos a ver un poco cómo se llevó a cabo la elaboración cómo se lleva a cabo de la elaboración de estos recipientes. Y en este recipiente se le estuvo administrando tanto al hermano como a ella y al hermano que todavía vive, alimentos, o sea, básicamente era leche hervida con avena. Entonces aquí es donde la cocinaban y era la administración, pues era todos los días, en forma rutinaria. Sí, entonces yo les decía pues que estos artesanías pues debe uno preservarlas como tales y no preparar alimentos por el riesgo que puede existir de este tipo o riesgos de intoxicación. Ahora también dentro del interrogatorio nosotros implementamos em, y preguntamos a los familiares de los pacientes en qué tipo de recipientes cocinan sus alimentos, porque en México también tenemos, por ejemplo, que la principal fuente de exposición a plomo es por la administración de alimentos en loza vidriada. Más adelante les voy a comentar qué es la loza vidriada para que ustedes la conozcan, porque es la principal fuente de exposición a plomo, además de la ambiental, además de otros productos. Entonces, después de hacer un interrogatorio, pues obtuvimos la información precisa de ambos padres, em, porque, bueno, finalmente se descartaron todas las causas de origen infeccioso, que son las que hay que estudiar, infecciosas, las metabólicas, sobre todo la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, pues es una enfermedad genética y en la que hay una alteración en el metabolismo del cobre. Entonces, se tienen que descartar esas patologías. La enfermedad de Menkes también es una alteración que en el metabolismo del cobre, en donde el metabolismo del cobre en el hígado, que es el principal órgano donde se lleva a cabo el metabolismo del cobre cuando nosotros lo ingerimos mediante la dieta, eh, está bastante bajo el metabolismo. Sin embargo, en esta enfermedad de Menkes, que también es una enfermedad genética, existe una mayor concentración de cobre, por ejemplo, en riñón y en cerebro, pero en hígado es bastante baja y el metabolismo es muy bajo. Y bueno, hay otras enfermedades un poco más raras, como el síndrome de Alagille, el Niemann-Pick, por ejemplo, que son otros de los diagnósticos diferenciales que se tienen que hacer. Estos son algunos de los exámenes de laboratorio. Este caso que les presento ya tiene varios años de que lo tuvimos en el Hospital de Pediatría. Bueno, sin embargo, nos ha dejado pues bastante enseñanza respecto a las patologías que se tienen que pensar. Tenemos, por ejemplo, si ustedes notan aquí, por ejemplo, ven que en este caso la paciente ya tenía pues una elevación importante de la bilirrubina directa, es decir, ya no era realmente la bilirrubina indirecta, sino la directa es la que estaba bastante elevada. Al igual que las transaminasas, la TGO, la TGP. eh, entonces veamos aquí que la correlación clínica también con esta paciente. Igual recuerden que en el hígado se lleva a cabo el metabolismo de la vitamina K y bueno, existen factores vitamina K dependientes. Entonces va a haber una alteración en la homeostasis del metabolismo del cobre y lo que va a condicionar pues muchas alteraciones, sobre todo lo que se ha estudiado bastante es el efecto del exceso de cobre que puede producir toxicidad sobre todo a nivel de las mitocondrias, el estrés oxidativo. Sí, entonces aquí como vemos, pues ya hay más afectación a nivel de estas enzimas hepáticas. Y bueno, las alteraciones a nivel de la coagulación.
Entonces aquí la paciente tuvo que ser tratada igual con hemoderivados, con plasma fresco, vitamina K, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí algunos valores de INR o fibrinógeno que están fuera del límite de referencia, precisamente por el riesgo, y bueno, por el riesgo que tenía la paciente de desarrollar algún problema de tipo hematológico, como por ejemplo hematemesis, que de hecho que fue una de las causas de fallecimiento en esta paciente. Aquí tenemos los reportes de laboratorio. Bueno, vemos que es una paciente con anemia. Aparentemente las plaquetas estaban bien normales, se las reportaban como normales. Sin embargo, los tiempos de coagulación pues, estaban bastante prolongados. En realidad, la primera determinación de amonio no estaba tan elevada, pues el valor de referencia es de 48, de 11 a 48, entonces un poquito nada más elevado. Y bueno, se hizo también una determinación de cobre. La determinación de cobre, pues estaba por arriba del límite de referencia. Eh, el límite de valor de referencia es de 70 a 130 microgramos por 100 mililitros. Entonces, estaba un poco elevado el cobre. Aquí, digamos, el estándar de oro para esto, pues es tomar una muestra de sangre. También se puede determinar cobre en orina, sin embargo, el estándar actual pues es tomar una muestra de sangre para evaluar la concentración de cobre en sangre. Eh, para ver ustedes, este es bueno, esta paciente después de la evolución, después de 10 días de estar hospitalizada, inició en forma súbita con desaturaciones, con bradicardia y empezó con hematemesis. Aunque de hecho no se realizó en la paciente un abordaje o una endoscopia para verificar esta situación. Entonces, la paciente presentó, bueno, paro cardiorrespiratorio, no tuvo respuesta a las maniobras de reanimación, aunque la paciente nunca estuvo en terapia intensiva como tal, sino en terapia intermedia, por las condiciones que tenía, pues no podía estar en una sala, digamos, normal, ¿no? Para poder llevar a cabo el estudio postmortem fue muy complejo esta parte de llevar a cabo una concientización a los padres de la importancia que tenía porque ellos habían tenido ya un hijo previamente que había fallecido con el mismo cuadro clínico y que pues nunca supieron en realidad qué es lo que había sucedido. Entonces, aquí había dos situaciones, o se lleva a cabo un estudio total o no parcial, entonces solo nos autorizaron llevar a cabo el estudio parcial de la necropsia, que incluía desde luego la parte del abdomen y pues bueno, pues que era importante para ver cuáles eran las condiciones del hígado. Entonces se llevó a cabo una sesión conjunta junto con los padres, los médicos de todos los servicios que trataban a la paciente y que incluía pues pediatría, gastroenterología, infectología, toxicología, trabajo social, para que, y sobre todo porque había todavía un niño más pequeño al que le seguían administrando sus alimentos en estos recipientes y bueno, pues corría el riesgo de tener algún problema similar. Sin embargo, los padres inclusive nunca aceptaron la toma de muestras de sangre en el niño, en su hijo, para medir, por ejemplo, cobre. Entonces, esta es la pieza es el hígado, es un corte. La pieza se nos proporcionó por parte del Servicio de Patología del Hospital de Pediatría. Y como vemos, pues también tenía una coloración amarilla importante de aspecto más o menos nodular, un poco congestiva, como lo reportaban los patólogos. Entonces, es pues una parte fundamental, ¿no? También se corroboraron la presencia de varices esofágicas que no eran, pues realmente muchas las varices que había en el esófago después de llevar a cabo la disección del esófago. Y bueno, aparentemente no había afectación a nivel de riñón, solo un poco de edema
pero que permitía de alguna manera que la paciente tuviera una uresis aparentemente normal. Entonces, este es el estudio que se hizo post-mortem con esta pieza que tenemos. Y bueno, al inicio les comentaba que la paciente había sido vista inicialmente en un centro médico mm, que está, bueno, del estado de Guanajuato. Y bueno, como no se llevó a cabo el estudio de la microscopía electrónica, entonces ahora sí a los padres se les solicitó que trajeran, de hecho ellos cuando llegaron al hospital llevaban en cera pues los, la pieza de la biopsia. Y entonces el Hospital Infantil de México nos apoyó para el estudio de microscopía electrónica. Entonces, este tipo de enfermedades en las que hay una acumulación de cobre en el hígado, tienen una forma de identificarse ya con la microscopía electrónica. Eh, estas estructuras se llaman los cuerpos de Mallory, o antes se llamaban cuerpos de Mallory-Weiss, eh, que fueron descubiertos por el doctor Frank Mallory en Estados Unidos en pacientes con una exposición a alcohol o, bueno, más bien a pacientes con cirrosis hepática no alcohólica. Entonces, estas estructuras que ustedes ven de color como un poquito más morado, oscuro, y pues son las estructuras que se llaman los cuerpos de Mallory, que también están referidas a la intoxicación crónica por cobre o en la toxicosis idiopática por cobre. Y del lado derecho, pues es nada más un aumento de, bueno, y esta es bueno, más bien esta es una tinción con orceína para ver la estructura, pero ya en la microscopía electrónica, pues también se ven del lado derecho estas estructuras circulares que pertenecen a los cuerpos de Mallory. Entonces, cuando sea posible, los estudios de biopsia, tomar estudios de biopsia, pues bueno, evidentemente el estudio lo lleva a cabo el patólogo, pero si es importante llevar a cabo o se puede hacer la microscopía electrónica, hay que hacerla, porque esto nos puede dar un acercamiento un poco más a lo que es el diagnóstico definitivo que puede tener la paciente. Eh, Solamente para comentar, en nuestro país, en México, hay un estado de la República que se dedica a la elaboración de artesanías de cobre. Utilizan una tecnología, pues digamos, rudimentaria. Sin embargo, estos artesanos que hay en este lugar que se llama Santa Clara del Cobre, de hecho, bueno, aquí del lado izquierdo ven ustedes el mapa donde está el estado de Michoacán. Es un estado muy rico en cultura, con una gastronomía muy vasta, con tradiciones muy importantes, como el Día de Muertos, por ejemplo. De aquí son originarias las Catrinas, aquí es donde se elaboran las Catrinas, y bueno, aparte de otros estados. Y del lado derecho ven, una ciudad muy pequeña, muy bonita, y ellos elaboraron un kiosco del que lo ven ustedes, y está hecho de cobre. Cuando tiene exposición con el sol cambia la apariencia como a color verde. Y estos artesanos han ganado premios a nivel internacional eh, por la elaboración de las artesanías. Entonces, así llevan a cabo la elaboración de las artesanías. Primero generalmente las personas tienen sus talleres dentro de sus casas, y bueno, aquí empiezan con la fabricación de la fundición del cobre, y después una persona se encarga de colocar la pieza en una estructura de metal, y varias personas empiezan a golpearlo con un martillo, no sé cómo se diga ahí en Argentina, hasta que se empiece a extender. Entonces, si ven ustedes este caso, pues es muy parecido al que usaban a los pacientes, los recipientes que utilizaba los padres de la paciente para cocinar los alimentos. Y empiezan a golpearlo con un martillo y le empiezan a dar forma hasta que llegan a tener esa forma pues ya más artesanal, ¿no? Pero todo es hecho a mano, no utilizan ninguna maquinaria, todo lo van haciendo pues a mano, ¿no? Entonces, son las fuentes, esta es
cómo se lleva a cabo la elaboración. Y la verdad es que tienen piezas muy bonitas. Por ejemplo, estas son algunas elaboraciones de artesanías en México, que como yo les decía, pues deben ser utilizadas como artesanías, no para elaborar alimentos. Entonces, si cuando uno va a ese lugar, pues uno quiere comprar todo, pero bueno, pues hay que seleccionar algo en especial. Pero bueno, esta es la forma de cómo llevan a cabo la fabricación del cobre. Eh, no tiene ninguna recubrimiento o alguna capa protectora. Entonces, pues esta se consideró como la fuente de exposición después de haber descartado algunas otras patologías. Ahora bien, en México hay otra, como les comentaba al inicio, hay una fuente de exposición a plomo en México que se llama losa vidriada. La losa vidriada, que nosotros también incluimos dentro del interrogatorio, son los platos o jarritos, así se le llama en México, es del lado derecho, ven ustedes un jarrito. Esa parte brillosa que se ve ahí o que se refleja con la luz contiene óxido de plomo. Esta fotografía, por ejemplo, del lado izquierdo la tomé en un centro comercial en estos días y de hecho dice hecho en México y bueno, porque hay muchos productos elaborados en China que ya copiaron pues toda esta infraestructura, pero que a lo que voy es que este es otro de los cuestiones que les comentaba que incluimos dentro del interrogatorio eh, para ver las fuentes de exposición. Entonces, esta es la principal fuente de exposición a plomo. La forma en cómo elaboran estas artesanías es, inclusive utilizan los hornos que tienen en sus casas. Eh, entonces llevan a cabo el cocimiento del barro y le aplican una capa de óxido de plomo. El problema es que como lo elaboran a temperaturas muy bajas, el óxido de plomo no alcanza a fijarse al barro. Entonces cuando uno ingiere alimentos, entonces el plomo se desprende y de ahí la fuente de exposición a plomo. Entonces, por eso es que incluimos dentro del interrogatorio esta parte de qué tipo de utensilios utilizan para el consumo de sus alimentos. Inclusive hay algunos turistas que compran estas artesanías bueno, yo he leído reportes de casos de pacientes que se llevan de estas artesanías y bueno, terminan con problemas de intoxicación por plomo. Entonces, pero aquí en México es muy común utilizar estos recipientes para elaboración de alimentos. Ahora bien, revisando un poquito una parte de la literatura, esta patología que la paciente tuvo que se llama cuprotoxicosis infantil idiopática o toxicosis idiopática por cobre, digamos, viene siendo como un sinónimo. Aquí en México hay dos casos previamente ya reportados. Em, Uno de ellos los dos fueron en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y este caso que nosotros tuvimos en el Hospital de Pediatría que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, esta cuprotoxicosis infantil idiopática em, aquí están, bueno, los sinónimos, toxicosis idiopática por cobre, o también se le conoce como cirrosis infantil asociada a cobre. Básicamente, lo que se ha visto, o los investigadores que han llevado a cabo pues, varios estudios, inclusive en muestras de patología en pacientes ya con fallecimiento, con antecedentes de una falla hepática crónica, pues ellos, digamos, comentan que sí existe un antecedente de exposición a cobre, pero no en todos los pacientes sucede. Entonces, porque hay estudios donde, por ejemplo, a pacientes se les administró alimentos en recipientes de cobre y nunca desarrollaron falla hepática crónica. Entonces, se piensa que existe una predisposición genética
es decir, una alteración en el metabolismo del cobre. De esto, la coprotoxicosis infantil idiopática, hay dos subgrupos. En el primero está relacionado con la ingesta excesiva de cobre y la enfermedad propiamente dicha. Generalmente la ingesta diaria de cobre es más o menos de 1 miligramo en la dieta. Entonces el cobre entra en forma exógena, se absorbe a nivel del duodeno, llega al torrente sanguíneo y después de llevar a cabo este proceso llega al hígado, donde lleva a cabo el metabolismo, principalmente es en este órgano a nivel hepático. Entonces, de lo que se trata es mantener una homeostasis en lo que es el metabolismo del cobre, pero si hay un exceso de cobre, entonces empiezan a haber problemas relacionados con esta enfermedad, que pueden ser extrahepáticos o intrahepáticos. Y después está otro subgrupo, que es un grupo que es en pacientes ya mayores, en pacientes preescolares, pero que no tiene ninguna relación con la dieta. Entonces, aquí una característica de esta patología es que los pacientes pueden estar genéticamente susceptibles. Entonces, si lo vemos en forma retrospectiva, vemos, por ejemplo, que la paciente tuvo un hermano previamente que falleció con el mismo problema. Entonces, seguramente existía alguna predisposición genética o una susceptibilidad genética en estos pacientes. Y bueno, aquí también otra característica del lado inferior izquierdo es el componente hereditario y la asociación de la contaminación, en este caso de la leche contaminada con cobre, es decir, la contaminación de los alimentos elaborados en este tipo de recipientes. Generalmente la edad de presentación puede ser de los 2 meses hasta los 10 años. Ahora, hay otra patología que se llama cirrosis infantil de la India, que vamos a comentar en un momento, pero esta patología es propiamente de pacientes que han nacido en ese país, en la India, y no en forma externa. Sin embargo, la coprotoxicosis infantil idiopática es una enfermedad que se presenta en forma externa a este país, sí, que es un poco diferente, pero que sí puede existir una asociación físico o el antecedente de un exceso de cobre. Bueno, ya vimos la microscopía electrónica, que el diagnóstico principalmente se hace a través de la determinación de los cuerpos de Mallory asociados a esta patología. De hecho, aquí en la parte inferior estoy colocando la referencia de donde obtuve la información. De hecho, hay muy poca información respecto a esto. Si ustedes buscan, van a encontrar o buscan como toxicosis idiopática por cobre, pues hay muy poca información respecto a esto. Entonces, este es un artículo que habla de todas las características que tiene esta enfermedad. La cirrosis infantil de la India es un antecedente importante. Como les comentaba, la cirrosis infantil de la India también está asociada al consumo de alimentos, contaminados con cobre, pero aquí también existe una predisposición genética también o hereditaria. Se le conoce como, esta enfermedad inició en el año 1880 en Calcuta, en la India. Es una enfermedad hepática que afectaba a bebés muy pequeños y ya niños ya un poco mayores. Ya después, en el año 1930, pues ya se le dio el nombre, se le dieron varios nombres, pero finalmente ustedes lo van a encontrar como cirrosis infantil de la India. En ese entonces, este autor que es, bueno, en el número 3, bueno, continuó con los estudios que ya se habían iniciado previamente, y bueno, fue cuando le dio el nombre de cirrosis infantil de la India, pero eran pacientes que desarrollaban falla hepática
igual en forma crónica, pero que no tenían una causa muy bien identificada. Posteriormente se empezaron a hacer algunos estudios a nivel hepatocelular, algunos estudios de histopatología y, bueno, se sospechó que había algún daño a algún agente externo y bueno, pues en ese entonces la mortalidad era bastante alta en estos pacientes. También aquí ya después en los años 80 se documentó pues el exceso de cobre, que se debía a un exceso de cobre, que evidentemente causante de la lesión hepática. Sí, aquí, bueno, pues está la cuestión de la alimentación de leche eh, eh, y bueno, en este tipo de recipientes con alto contenido de cobre. Y bueno, pues en ese entonces se daba tratamiento con penicilamina. De hecho, a esta paciente pues ya no se le pudo administrar ningún tipo de quelante, una paciente que nosotros revisamos. Pero sin embargo se detecta en forma temprana, el tratamiento puede ser bueno en estos casos. Aunque la penicilina, bueno, que ahora actualmente ya existen otro tipo de quelantes que se pueden utilizar. Em, y bueno, ya después, a partir después de estos estudios antes de los años 90, se hizo un estudio multicéntrico muy grande por un consejo que se llama Consejo de India de Investigaciones Médicas, precisamente en ese país. Y aquí, por ejemplo, había algunas contradicciones porque decían o mencionan que el cobre exógeno no tenía ningún papel como causa de toxicidad. Entonces, ha habido un poco de controversias en cuanto a este tipo de enfermedades. Em, Sin embargo, lo que en algunos sí es claro es que existe un agente externo o puede haber un agente externo que en este caso puede ser el cobre. Este es el segundo caso que se publicó en México, en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México, en el año 2010. Entonces, este caso lo pueden ustedes leer en internet, lo pueden bajar de ahí. Ni es una lactante, aquí en este caso fue una lactante con una coprotoxicosis idiopática, también con antecedente de administración de alimentos en recipientes de cobre. Entonces, esta paciente tenía 1 año de edad. Aquí se hicieron los estudios de patología, que fue el apoyo que tuvimos nosotros para llevar a cabo el estudio de microscopía electrónica. Hay otro caso previamente reportado en los años 80, sin embargo, desafortunadamente no encontré el abstract porque no está como, digamos, disponible, aunque lo mencionan en este reporte de la literatura. Ahora bien, de las etiologías de colestasis en la población pediátrica, se pueden dividir en dos, que son la forma extrahepática y la intrahepática. En este caso, la extrahepática, pues la forma más común es la atresia de vías biliares. En México hay una alta incidencia de atresia de vías biliares. ¿Sí? Entonces, igual se puede asociar con quistes de colédoco, tumores o una litiasis vesicular, por ejemplo. Sin embargo, la que nos interesa en este caso es la intrahepática, porque en la intrahepática entran pues varios diagnósticos diferenciales. Están las enfermedades infecciosas. En el caso de la paciente, pues se hizo una valoración por el servicio de infectología, pero no se encontró alguna causa sospechosa. Dentro de estas causas intrahepáticas, pues podemos documentar, por ejemplo, la toxoplasmosis, que es una enfermedad, en algunas otras enfermedades metabólicas heredadas, como son los errores innatos del metabolismo, alguna anomalía anatómica, alguna enfermedad endocrina, como por ejemplo el hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo cursan con ictericia. Igualmente, bueno, los pacientes que son prematuros, em, algunos medicamentos que son los más frecuentes, pues el paracetamol, todo lo que ya habíamos comentado, los AINES, el hierro. Bueno, aquí me faltó agregar también la ingesta de hongos, venenosos, sobre todo los de la familia de faloides, los Amanita faloides.
la nutrición parenteral y algunos problemas de sepsis. Entonces, esta es una forma general de clasificar a las enfermedades que condicionan colestasis y, por supuesto, una elevación importante de la a expensas de la bilirrubina directa. Y todas estas enfermedades pues tienen una alteración en el metabolismo del cobre que se lleva a cabo normalmente. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que vemos son algunas causas ya más específicas de la colestasis intrahepática, que son las de interés para nosotros. Hay algunas hereditarias como la colestasis intrahepática familiar. eh, Hay unas enfermedades que tienen o cursan con defectos del transporte de la bilirrubina. Por ejemplo, uno se llama el síndrome de Rotos, el síndrome de Dubin-Johnson, colestasis sindrómica. Aquí lo que hay son que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alagil, hay una disminución muy importante de lo que son los conductos biliares. Entonces causan alteraciones en el metabolismo. Otros son por ejemplo, la trogliposis. Y de las enfermedades hepáticas metabólicas, pues las más importantes son la enfermedad de Wilson. Perdón, aquí nada más una disculpa por falta de ortografía. Enfermedad de Wilson, que es una alteración en el metabolismo del cobre, como ya les comentaba, es una enfermedad autosómica recesiva, eh, que tiene una alteración en el metabolismo del cobre, pero existe un exceso de cobre. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, la fibrosis quística también, y bueno, y entre otras podemos encontrar infecciosas, podemos encontrar medicamentos y algunos genobióticos o algunas toxinas. Y bueno, finalmente, eh, como les comentaba, normalmente nosotros ingerimos el cobre en forma externa para llevar a cabo un adecuado metabolismo del cobre para que exista una homeostasis. Sí, entonces el cobre pues tiene un papel importante porque lleva a cabo o participa en muchas actividades metabólicas de óxido de reducción, en fin, em, y bueno, pues el principal órgano de almacenamiento donde se lleva a cabo esta homeostasis pues es el hígado. Sí, es, digamos, el órgano central del metabolismo del cobre. También em, dentro de las causas heredadas o causas adquiridas, eh, pueden deberse precisamente, en este caso, en forma exógena por el exceso de cobre en la dieta. En este caso podemos mencionar, pues bueno, el caso de la paciente por un exceso de cobre. Entonces aquí ya había una alteración pues en la homeostasis del cobre. Esta, cuando hay el hecho de que tenga importantes actividades metabólicas tiene que ver porque cuando existe una sobrecarga de cobre o una deficiencia como la enfermedad de Menkes o una sobrecarga como la enfermedad de Wilson o como en este caso de la toxicosis idiopática por cobre, pues bueno, condiciona un estrés oxidativo a nivel de las células. Recientemente surgió un término que se llama, cupropatía, que es un sinónimo de lo que se conoce como apoptosis o muerte celular. Entonces, esto se debe a que durante el metabolismo, cuando existe un exceso de cobre o una disminución, pues bueno, afecta básicamente a las mitocondrias, que es un lugar importante donde se llevan actividades como por ejemplo el ciclo de Krebs. También se ha visto que el cobre em, promueve la formación de tumores por diferentes mecanismos. Es el caso del cáncer a nivel hepático. O sea, también se relaciona con este tipo de situaciones de una alteración en el metabolismo. Eh, pues bueno, una vez que el cobre se ingiere por la dieta, pues su principal sitio de absorción es a nivel del duodeno, ¿sí? Y de ahí, pues se lleva a cabo una circulación, digamos, enterohepática, ¿no? Y la absorción del mismo. Mm,
Y bueno, también en esta homeostasis del cobre, pues participan, además de otras estructuras importantes, en este caso la unidad funcional que es el hepatocito a nivel del hígado. Va a depender de la cantidad de cobre, por ejemplo, en este caso del cobre absorbido, y va a depender también de la excreción biliar. Entonces, si hay un exceso o hay una disminución o hay una alteración en el o una alteración anatómica, que ya sería extrahepática, pues condiciona problemas de ictericia. Ictericia muy importante, sobre todo a nivel de la bilirrubina de tipo directa. Bueno, esta es la información que yo les quería compartir. Creo que es la última diapositiva, sí, fue la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario.